Estamos contentos porque estamos siguiendo con nuestra serie de predicaciones una comunidad centrada en el Evangelio y hemos centrado hace unas semanas en el segundo bloque el fruto de una comunidad centrada en el Evangelio. La primera semana hablamos del gozo y hablamos del gozo como algo que aquellos que están en Cristo tienen. La semana pasada se nos habló acerca de la humildad y podíamos concluir la predicación de la semana pasada diciendo que la humildad es la raíz o es la base sobre la que Dios trabaja para traer un cambio y transformar nuestras vidas. Hoy vamos a hablar acerca de la honestidad, de una comunidad honesta, una comunidad en la que se puede confiar. Así que quiero que penséis en vuestros secretos más oscuros en este momento. Pensad en vuestros secretos más oscuros y giraos al que tenéis al lado y contadle esos secretos. ¿No? ¿Nos parece buena idea? Estamos hablando de una comunidad honesta. ¿Nos parece buena idea eso? Bueno, la verdad es que no. Pero creo que nos ha servido para situarnos y para darnos cuenta de que la honestidad es algo duro, ¿verdad? Ser honesto muchas veces no es fácil. Vamos a hablar de la honestidad examinando el texto bíblico en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Este es el pasaje que vamos a estar viendo en esta mañana y que nos va a hablar acerca de la honestidad. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice así la palabra de Dios. Lo tenéis en las pantallas y obviamente en vuestra Biblia. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta semana estaba escuchando el testimonio de un muchacho que creció en un hogar con sus dos padres alcohólicos. Y desde pequeñito ya sus padres estaban involucrados con esta adicción y imagino que todos podemos pensar en qué significa crecer en un hogar así. ¿Qué significa no poder invitar a tus compañeros de clase? ¿Qué significa no poder hacer juntos los trabajos en tu casa? ¿Qué significa no poder celebrar cumpleaños en tu casa? Porque ellos se mantenían continuamente en esta situación del alcoholismo. Y este hombre ya mayor estaba explicando cómo haber crecido en un hogar con sus papás alcohólicos le había afectado, incluso a día de hoy, en la toma de decisiones, en su trabajo, etc. Y él decía que durante los años lo que él había aprendido era a sonreír. Él había aprendido a poner una cara para que los demás vieran que él estaba aparentemente feliz. Y hace unos días compartía acerca de esto, ¿no? Que creo que somos especialistas en colocarnos una armadura y cuando alguien nos pregunta, ¿qué tal estás? Enseguida como que nuestra respuesta automática es que no, estoy bien, genial, no pasa nada, todo bien. Y muchas veces cuando nos vuelven a preguntar, porque hay gente que tiene detector en los ojos cuando te está mirando y tiene una capacidad de llegar a algo profundo y dicen, ¿pero estás bien realmente? ¿De verdad estás bien? La respuesta es que no. Muchas veces no estamos bien, pero tenemos miedo a abrirnos, tenemos miedo a compartir esas cosas. Muchas veces sabemos exactamente con lo que estamos luchando, qué es lo que se ha roto dentro nuestro, cuál es el dolor que sentimos en ese momento, pero el temor de sacar eso a la luz, el temor de no ser aceptados, el temor de ser rechazados por esa cuestión nos sobrecoge y seguimos con esa máscara puesta. Además, el mundo pone sobre nosotros toda esa presión, ¿no? Que creo que todos sentimos. Una presión de verse siempre bien, una presión de estar siempre bien, una presión de que tu ropa combine, una presión de estar en forma. ¿Me estáis viendo si combina la ropa? Si no combinara no hubiera salido de casa.
entre otras cosas no me hubieran dejado. Pero, ¿verdad que sentimos eso? Tenemos una presión como de estar bien, estar en forma, estar perfecto. La presión del Instagram. Ahora se ha descubierto que Instagram ejerce una presión tremenda sobre los adolescentes y les hace unas cosas terribles en sus mentes. Y lo saben de hace años, pero han seguido con esa aplicación, ¿no? Provocando, como decimos, esa falsa imagen, esa necesidad de estar siempre bien, que todo esté bien. El mundo nos presiona para que todo esté bien, pero cada uno de nosotros sabemos la verdad, que tenemos secretos, que hay oscuridad dentro nuestro, que hay cosas oscuras en nuestro interior, que hay cosas que nosotros sabemos que absolutamente nadie más sabe en este mundo. La mayoría de esas cosas no son cosas tal vez que hayamos hecho. Muchas veces son cosas que imaginamos. Son cosas que pensamos, son cosas que traemos a nuestro corazón. Y todos sabemos eso de nuestra propia experiencia personal. Y eso mismo hace que tratemos de fingir, que andemos con esa máscara ahí puesta. Tenemos miedo por no ser suficiente, por esa cuestión de esa vida de competencia en la que estamos. Nos preocupa que si la gente llega a saber realmente cómo somos, nadie va a querer andar con nosotros. Y eso corta la posibilidad de establecer una relación profunda con otras personas. Algunos pueden tener secretos sexuales. Algunos pueden tener secretos que tengan que ver con el odio. La cuestión es que son secretos asquerosos que están ahí dentro y que nadie conoce. Y la realidad de la forma en que Dios nos ha diseñado es que no puede existir una buena relación, no puede existir una relación verdadera sin verdad, sin honestidad, sin conocer y ser conocido, sin conocer y darse a conocer también. Y esto nos lleva de nuevo a Génesis. Nos lleva a ver de nuevo la historia de Génesis. Concretamente, cuando Adán y Eva y la relación que tenían entre ellos, ¿no? Y la forma en la que entra el pecado en el mundo. Cuando ellos dos deciden comer de ese fruto prohibido, lo que sucede inmediatamente, si lo recordáis, es que ellos sienten ¿qué? Vergüenza. Sienten vergüenza. ¿Por qué? Porque ahora se han dado cuenta de que están desnudos. ¿Y qué es lo que hacen? Se esconden, se van a la oscuridad, donde creen que nadie los puede ver, pero Dios los ha creado. Ellos conocen a Dios perfectamente, ellos saben perfectamente que Dios sabe todo lo que sucede en sus vidas. Ellos saben perfectamente que Dios observa cada uno de sus movimientos y que sabe exactamente cuáles son las cosas que han pasado, pero ellos deciden huir y esconderse. Posiblemente ya están pensando en lo que va a suceder, posiblemente están pensando en las consecuencias de eso que ellos han cometido, ¿no? Y no solamente tienen vergüenza de que Dios los vea desnudos, sino que tienen vergüenza el uno del otro, porque ahora los dos reconocen que están desnudos y pueden verse el uno al otro. Han descubierto su desnudez y quieren cubrirla, quieren esconder eso de alguna forma. Cuando pensamos en eso que hemos hablado tantas veces, siempre hablamos de las consecuencias del pecado, ¿cierto? Ahora, imaginaos cómo debe haber sido estar ahí. Imaginaos por un momento y poneos en la piel de Adán y Eva, nunca mejor dicho. Imaginaos que estáis ahí en el huerto, que sucede esa situación, que os vais, que os escondéis. En esos primeros capítulos, después de sentir esa vergüenza por estar desnudos. Lo que sabemos de Adán y Eva es que estaban completamente expuestos el uno al otro antes de la caída, completamente desnudos, pero hay algo interesante, no tenían preocupación por eso, no les preocupaba eso, no eran conscientes de eso. Estaban completamente expuestos, se conocían el uno al otro totalmente, completamente, no solo en lo interno, sino también en lo externo, y como digo, no sentían ningún tipo de presión por eso. Y no fue hasta que huyen de Dios que esa vergüenza, esa autoprotección allí en el jardín del Edén termina afectando a nuestro mundo. Desde entonces experimentamos eso. Desde entonces arrastramos miedo. Arrastramos miedo. La vulnerabilidad nos asusta. La vulnerabilidad nos aterra. La transparencia nos preocupa.
Porque imaginamos que si nos abrimos a la gente y nos conocen realmente como somos, no nos van a querer. Si los demás nos conocen, no nos van a respetar, no van a seguir respetando, no va a haber forma de que siga siendo mi esposo o mi esposa, no va a haber forma de que sigan queriendo salir conmigo, no va a haber forma de que me puedan aceptar en esta o en otra iglesia. Arrastramos ese miedo, así que hemos aprendido esa serie de mecanismos de autoprotección. Incluso en muchas ocasiones hablar de la honestidad nos resulta algo incómodo, ¿verdad? Y creo que tenemos algunos ejemplos en los niños. Muchos de aquí tenéis hijos pequeños, algunos ya están un poquito grandes y tal vez os recordáis de esto. Y si no, seguro que habéis visto alguna de estas escenas en algún momento. Están los niños en una habitación y de repente uno de los dos hermanos o amigos, no se sabe por qué, pero decide cerrar su puño y pegarle al otro con todas sus fuerzas, ¿no? Y en ese momento, si os habéis fijado, automáticamente lo que hace el niño después de meter ese gran puñetazo, ¿qué es? Ver. Ver si alguien le ha visto. Y más si han escuchado los pasos de los papás entrando a la habitación. Lo primero que se preguntan los niños es, ¿habrán visto toda la escena? ¿O ya solamente el final? A lo mejor me ha visto pegándole puñetazo o no me ha visto. ¿Qué es lo que puedo hacer en este momento? ¿Qué hago? ¿Me escondo? ¿Disimulo? ¿Me voy moviendo el puño así y le digo, no, es que lo tengo así y él se ha puesto aquí y le he dado, pero sin querer? Eso pasa, no sé si habéis utilizado esa técnica. Yo alguna vez de pequeño la había usado, ¿no? Tengo como un muelle, se me ha escapado, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Huimos, nos escondemos, nos vamos? Pero sabes que nosotros como adultos atravesamos ese mismo proceso. Y parece una tontería, pero vivimos esa realidad todo el tiempo. Ahora quiero que pienses en lo que Dios desea para nosotros. No voy a hacer que compartáis eso, como decíamos, con el que tenemos al lado, pero pensad en algunas de esas cosas oscuras acerca de vosotros mismos. Tú sabes cuáles son esas cosas. ¿Sabes cuáles son esos secretos oscuros, esos deseos oscuros, esos pensamientos oscuros, esas cosas que nos aterra pensar? ¿Qué es lo que pasaría si cualquier persona se llega a enterar? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Ahora, imagina la libertad, imagina la paz, imagina el gozo que podríais experimentar sin cargar con todo eso. Imagínatelo por un momento. Imagínate experimentar no cargar con todo eso, sabiendo que otros también lo saben. Pero ojo, ese es el kit de la cuestión, esta es la clave, que aún sabiéndolo, os aceptan tal como sois, que no cambia nada en vuestra relación, que sois completamente aceptados, completamente amados. ¿Podemos imaginar eso? Sí. ¿Podéis empezar a sentir esa libertad sin ese sentimiento de estar cargado por esa situación, por ese secreto oscuro? Pero el miedo viene y envuelve todos esos pedazos de oscuridad que han de ser echados fuera. Vamos a volver a leer el texto de esta mañana en Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10, otra vez. Lo que está haciendo Juan aquí es algo precioso. Está comparando a Dios con la luz. Y ya lo ha hecho en otras ocasiones. Y eso puede que nos transporte de nuevo al Génesis, a pensar en Dios creando la luz, en Dios siendo la luz, en Dios llenándolo todo. Pero también podemos trasladarnos al capítulo 2 de Juan, cuando el mismo Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Recordáis ese pasaje? Y en este momento Juan vuelve a retomar eso que en algún momento él ya ha tomado nota, ya ha registrado en su evangelio, y nos lo vuelve a traer para que lo veamos, utilizando esta imagen, esta metáfora que se utiliza a menudo de que Dios es la luz, de que Cristo es la luz, y luego todo lo que está apartado de Dios está en las tinieblas, está en la oscuridad. Y empieza diciendo así, este es el mensaje. Y este es el mensaje. Algunas traducciones dicen, este es el evangelio, o estas son las buenas noticias,
o esta es la historia, o estas son las cosas que Dios ha estado haciendo en el mundo. Pero Juan lo resume así y dice, y este es el mensaje. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. En la oscuridad de este mundo, en la oscuridad de este mundo caído que está lleno de pecado, lleno de dolor, lleno de todas esas cosas por las que normalmente nos pasamos el tiempo orando, lleno de enfermedades, lleno de asesinatos, de decepciones, de robos, de engaños, de chismes, de mentira. En toda esa oscuridad, de todo lo que viene de esa oscuridad y que nos hace escondernos, que nos llena de vergüenza en nosotros y en este mundo, el mensaje es: Dios es luz. Dios es luz. Dios quiere hacer brillar su luz en toda la oscuridad y rescatarnos de esa oscuridad. En el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La verdad de este mensaje es que no podemos permanecer ahí. Permanecer ahí y a la vez proclamar que Dios es luz es una mentira. No es posible. Versículo 7, mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Esta semana estuve en el dentista, me ha pasado de todo esta semana. Estuve en el dentista porque se me rompió una muela comiendo palomitas, pero la parte blanda. O sea, imaginaos, ya eso ya es el colmo, no mordiendo una semillita, comiendo lo blando. Total, de que fui al dentista esta semana y me fijé en algo que antes no había visto, no sé si es nuevo por el COVID o qué, pero ahora cuando ellos esterilizan los instrumentos, no solamente los ponen en esa máquina que los esteriliza, etcétera, luego los pasan por una luz de rayos UV, una luz ultravioleta. ¿Y sabes lo que hace esa luz ultravioleta? Esa luz ultravioleta desprende unos rayos que dicen que son más fuertes que la radiación solar. Y lo que hace esa luz ultravioleta es, por si acaso después del proceso de esterilización quedaba algún tipo de germen o de microbio, lo que hace esa luz es desinfectarlo completamente todo. La luz lo desinfecta todo. La luz lo desinfecta todo. Lo que Juan nos está diciendo es que cuando tomamos eso que está roto, cuando tomamos eso que es un desastre, todo eso pecaminoso y lo exponemos a la luz de Cristo, a la obra de Cristo en la cruz, a su muerte y a su resurrección. Cuando se expone todas las cosas a la luz de Dios, nos purifica y nos limpia de todo pecado. Amén. No somos rechazados, no se nos echa fuera. Pero el temor dentro de nosotros nos dice que si nos exponemos, que si nos abrimos, que si lo oscuro queda expuesto, vamos a ser rechazados. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, que si acudimos a Dios de una manera genuina, admitiendo que Él ya lo sabe absolutamente todo, porque Él es Dios, entonces nuestra oscuridad queda expuesta a la luz y somos limpios por la sangre de Jesús, limpios de todo pecado. Versículos 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, creo que este es mi versículo favorito. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si continuamos con una vida de mentira, lo que estamos diciendo es que la obra de Jesús en la cruz para nosotros no ha servido de nada, no tiene ninguna relevancia. Nuestras excusas, ignorar todo eso, lo convierten a Él en mentiroso. Este es el mensaje. Esta es la verdad. Jesús ha venido al mundo como la luz. En Mateo capítulo 4, creo que es el versículo 16, porque no lo anoté, nos dice algo tremendo. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región de sombra y de muerte, una luz les resplandeció. O sea,
desde que vino Jesús, el pueblo que estaba asentado en tinieblas vio una gran luz. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, esto es increíble, una luz les resplandeció. Una luz les resplandeció. Luego dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el inicio, ese fue el comienzo, esa fue el inicio de la oportunidad que Dios da a través de Jesús para el mundo, para ponerse de acuerdo con Dios, para volver a restablecer la relación con Dios. Y hay 3 áreas que vemos a través del arrepentimiento. Hay 3 áreas, estamos hablando de una comunidad honesta, hay 3 áreas en las que creo que debemos ser honestos. La primera de ellas es con nosotros mismos. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Necesitamos admitir que somos personas rotas y que nos rompemos y seguimos rompiéndonos continuamente. Que hay cosas dentro nuestro que en realidad están muy lejos de Dios. Y que lo más fácil es pasar de eso, negándolo, viviendo en esa oscuridad, con esas máscaras que llevamos. Pero hay una realidad, y es que nos preocupa más lo que otros puedan llegar a pensar de nosotros que lo que Dios mismo piensa de nosotros. Y esto es triste, hermanos. Y es muy fuerte. Que nos preocupe más lo que otro pueda pensar que lo que Dios pueda pensar acerca de nosotros. Y eso que Él nos conoce. Él conoce nuestros secretos más oscuros. Él conoce cualquier profundidad que hay en nosotros. Una de las razones por las que ponemos una cuenta regresiva al inicio de nuestro servicio, de nuestro culto, ¿por qué ponemos esos 5 minutos? Es porque queremos tomar asiento. Queremos tener un momento para reflexionar. Queremos decir en nuestro interior, hemos venido a adorar al Señor en esta mañana. Hemos venido a escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque hemos dicho otras veces, no solemos tomar el tiempo para reflexionar. No solemos tomar un tiempo para sentarnos delante del Señor y decir, Padre, ¿cómo estoy? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me encuentro? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué quieres hacer conmigo? Entonces esos 5 minutos antes del culto es para que nos sentemos cada uno en su lugar, podamos cerrar nuestros ojos, podamos tener reposo. Hace muchos meses que hemos bajado la música, antes la poníamos a tope para que la gente se sentara, ahora está flojita para que puedas sentarte, para que puedas reflexionar, tomar un tiempo delante del Señor antes de empezar, hacer un examen de nuestra conciencia, ser honestos con nosotros mismos. Y eso, ¿sabes? Eso nos lleva a ser honestos con Dios. Ser honestos con nosotros nos ha de llevar a ser honestos con Dios. O nos da la oportunidad de ser honestos con Dios. Esa es la segunda cosa. ¿Sabes? La Biblia es el libro más honesto que puedas leer. Es el más honesto que te vas a encontrar en toda tu vida. Es un libro que cuando llega a los lugares difíciles, que cuando llega a cosas que realmente podría uno pensar, qué basura, no lo pasa por alto. No lo quita, no está escondido de los demás. Y a veces podemos llegar a textos que son difíciles de leer o difíciles de comprender. Nos encontramos que uno de los primeros héroes de la fe era un borracho. Nos encontramos también que otro de los héroes, el rey David, tuvo una aventura, como dicen ahora, le fue infiel a su esposa y quiso ocultar después lo que había hecho. Nos encontramos a unos discípulos y a Jesús, pobre, permitidme la expresión, en medio de una discusión de sus discípulos peleándose entre ellos sobre poder y posición en el reino de Dios, sobre quién había de ser el más grande. Ni respetaban que Jesús estaba ahí, peleando por esa situación. Y está en la Biblia, no se lo han saltado. Tampoco se ha recortado de la palabra de Dios el momento en que Pablo, el apóstol, explica su testimonio y dice que él era el mayor de los perseguidores de los cristianos, que incluso acompañaba a aquellos que los llevaban a la muerte hasta el momento en el que Jesús se le aparece en el camino a Damasco y su corazón, su vida es cambiada, porque él ha tenido un encuentro personal con Dios. Pero no se salta eso la Biblia. Si pasas un tiempo leyendo los salmos, vas a ver que en algunos salmos dice algo así como, ¿qué está pasando aquí?
¿Por qué mis enemigos están prosperando? ¿Pero esto qué es? Y eso lo encontramos en los Salmos. Pero sabes, eso es la honestidad. Honestidad. Esa es la raíz o la base de la comunicación entre nosotros y Dios, y entre Dios y nosotros. Si estás enfadado, Dios quiere que le presentes tu enfado, que se lo digas, que seas honesto con Él. Y no hay una fórmula para hablarle a Dios, no hay unas palabras mágicas que entonces nos conectan ya con su presencia. Tendríamos que tener cada uno la posibilidad de poderle hablar a Dios de la misma forma que le hablamos a un amigo. No las malas palabras, no, la complicidad, la tranquilidad de poder hablar con esa persona. Así deberíamos hablar con nuestro Padre que está en los cielos. Ser honestos, decir lo que realmente hay en nuestro interior. Porque hasta que no le presentemos lo que realmente hay en nosotros, no le vamos a dar a Dios el espacio suficiente para que Él pueda entrar a esa habitación, a ese lugar oscuro y transformar eso. Debemos ser honestos y presentar nuestro yo real para que haya una oportunidad de que se pueda trabajar con nosotros. Y entonces encontramos que debemos ser honestos con nosotros mismos, debemos ser honestos con Dios y debemos ser honestos con los demás, los unos con los otros. Esa es la tercera cosa, ser honestos con los demás. Ya he dicho antes esto, pero hablando de quitar ese miedo que tenemos en cuanto a la honestidad en las relaciones, no estoy diciendo que ahora hay que ser súper honesto y que ahora cuando termine el culto vamos a ir a casa, voy a abrir el Facebook y voy a escribir ahí mis secretos más oscuros y los voy a poner también en el estado del WhatsApp para que todos los vean. Y el domingo que viene, al primer hermano que salude, y yo, ¿cómo estás, hermano? Mal. Y le explico todo el secreto oscuro y todo lo que me pasa, y cuando acabo de él vengo y se lo explico al otro. No estoy diciendo eso. En redes sociales podemos tener, algunos tienen 1000 y pico de amigos, otros tienen hasta seguidores incluso. Hay gente ahí que sabe tal vez cómo te llamas, sabe tu nombre, saben incluso algunos de tus gustos, lo que tú le has dejado ver, porque la gente nos adivina y no pueden ver más allá. Lo que tú has subido a las redes, eso es lo que la gente conoce y eso es lo que ellos pueden ver, ¿no? Como digo, tus gustos, algunas cosas acerca de ti. Y todo eso está bien, pero está esta pequeña comunidad aquí que Dios ha estado creando todo ese tiempo. Tenemos esta pequeña comunidad que empezamos a tener y creo que cada uno de nosotros deberíamos tener, por lo menos dentro de esta comunidad, dentro de esta iglesia, por lo menos una persona con la que tengamos la oportunidad de abrirnos completamente, de contar con ellos. Una persona cercana, un creyente, por supuesto un hermano o hermana en Cristo, a la que le damos un profundo acceso a nuestra vida, con quien tenemos la oportunidad de compartir todo eso que hay en nosotros y que sabemos a la vez que esa persona es lo suficientemente madura en Cristo como para recibir, escuchar eso que le estamos diciendo. Porque necesitamos a alguien que pueda hablarnos la verdad en amor. Necesitamos tener a esa persona que sepa la profundidad de nuestra lucha. Porque lo último que quiero es pasarme 10 años agonizando por lo mismo, pasarme 10 años luchando con lo mismo, pasarme 10 años llorando cada día por lo mismo, para que cuando llegue el día en el que se me ocurre hablar con una persona y decirle, mira, esto es lo que me pasa, que el otro me responda, eso no es para tanto. No es eso lo que necesitamos. Necesitamos a alguien que a pesar de comprender la profundidad de nuestra lucha, pueda mirarnos a los ojos y pueda decirnos, te acepto así como eres. Te amo así como eres, hermano, hermana. No va a cambiar nada en nuestra relación porque me hayas contado esto. Pero no solamente eso. ¿Sabes qué? Te voy a acompañar en todo este proceso, en toda esa lucha. Y te voy a acompañar en todo ese proceso en el que Dios va a estar restaurándote. Ese proceso en el que Dios va a estar obrando en ti para cambiar eso. Y una parte importante para esto es la autenticidad. Honestidad y autenticidad van muy ligadas. La autenticidad no es el objetivo.
Ser auténticos no es el objetivo. La meta no es solamente compartir abiertamente con otra persona esa área rota que hay en nuestra vida. El objetivo es que a medida que somos honestos con nosotros mismos, que a medida que somos honestos con Dios y a medida que somos honestos también con las demás personas, eso abra la puerta para que esa oscuridad sea transformada, para que Dios haga algo nuevo, una vida nueva. No es suficiente si me siento semana tras semana a contar la misma historia, la misma lucha y sigo igual y sigo y sigo y sigo y sigo. No se trata solamente de eso. Necesitamos a alguien que nos diga, mira, no. La verdad del Evangelio es que puedes superar eso por la obra de Cristo. Puedes cambiar eso por lo que Cristo ya ha hecho. Dejadme que os diga algo más acerca de las relaciones. A veces fingir no está mal. A veces fingir no es tan malo. Ya sé que suena un poco raro, pero dejadme que os lo explique, ¿vale? A veces fingir no está tan mal. Nos ha pasado a veces, puede que os haya pasado conmigo, ¿eh? Si es así, no pasa nada, lo asumo y lo acepto. Pero ¿nos ha pasado a veces que empezáis a hablar con alguien y te está contando una historia aburridísima que no tienes ninguna ganas de escuchar? ¿Pues ha pasado? ¿Sí o no? Ese no es un buen momento para ser auténtico y decirle, qué pesado, tío, qué aburrido. No es un buen momento para ser auténtico. Hay que guardarse esa autenticidad por un momento. O estar en un funeral donde todo el mundo está triste por la persona que ha fallecido. Tampoco es el momento de ser auténtico. Si tú no tenías los mismos sentimientos o no tenías la misma cercanía, tampoco el funeral es el momento de decir, a mí no me ha afectado tanto, la verdad. No es el momento. Hay que guardar esa autenticidad a veces. Hay momentos en los que actuamos o fingimos, ¿no? Dejadme que os dé otro ejemplo. Voy a cambiar un poco la versión, pero algo así es lo que pasó. Cuando éramos pequeños, mi vecino era cazador y tenía 7, 8 perros o algo así. Y gatos, y loros, y etcétera. Pero bueno, el tema es de los perros y los gatos. Resulta que muchas veces esos perros y esos gatos saltaban al jardín, a casa de mis padres, y dejaban regalitos, ¿vale? ¿Sí? Y dejaban regalitos por ahí y nosotros salíamos y veíamos los regalitos y pues mi madre los recogía, mi padre, a veces nos tocaba a nosotros. Y durante mucho tiempo fueron dejando ahí esos regalitos y los íbamos recogiendo y no decíamos nada, ¿no? Ahora, imaginaos que un día el vecino llega súper mosqueado, súper enfadado a picar a la puerta de tu casa porque tu gato le ha dejado un regalito en su jardín. ¿Qué diríais? Estás loco, tío, ¿pero qué me estás contando? Si quieres, voy a coger todos los regalitos que tus perros y gatos han dejado durante este tiempo, los voy a ir acumulando y cuando llegue el momento los voy a soltar todos en tu jardín. Eso es lo que haríamos, ¿no? Si somos unas personas auténticas, eso es lo que haríamos. Pero también como persona auténtica, quiero no dejar que la ira controle mi alma y controle mis decisiones y mi pensamiento en ese momento. No quiero que la ira tome el control de mi alma y de forma auténtica, de la misma forma, quiero aprender a amar a las otras personas en situaciones difíciles. Y lo que va a ser mejor para mí en ese momento, en esa situación, es fingir. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Porque quiero amarlos. Aunque a veces nuestra obediencia va en contra de lo que siente nuestro corazón. Aunque a veces debemos hacer cosas que realmente no queremos porque no las sentimos de esa forma. No quiero que me malinterpretéis las palabras, quiero recalcar que la autenticidad y la honestidad es hacia donde vamos, hacia donde nos movemos, ¿no? Pero a veces nuestra autenticidad y nuestra honestidad, si las llevamos demasiado lejos, nos van a conducir a no amar a las personas. Todo lo que hacemos, la verdad que compartimos, debe ser balanceada, puesta en la balanza también del amor. Pero la realidad es que, a menos que seamos honestos con nosotros mismos, honestos con Dios y honestos con los demás, no nos vamos a abrir
a ese potencial, al poder de Dios que nos transforma, como hemos cantado esta mañana, desde mi interior, desde adentro hacia afuera. No exponemos la oscuridad que hay dentro nuestro a la luz de Dios, que Él desea transformarnos. Y mi deseo para nosotros, como iglesia, es que tengamos gozo, que tengamos un gozo sólido, como hemos estado hablando estos días, que seamos conocidos por la humildad, que sea Dios el que sobresale por encima de todo y de todas las cosas, de cualquier programa, de cualquier logotipo, que sea Dios el que sobresale por encima de todos y que nosotros seamos conocidos por la autenticidad, por la honestidad. Que podamos encontrarnos en un diálogo honesto con nosotros mismos, que nos conduzca a hablar honestamente con Dios y también con los demás. No sé si alguna vez os ha pasado que estáis en alguna conversación y de repente soltáis alguna frase o algo y te das cuenta de que has metido un poquito la pata, ¿no? Y en ese momento dices, perdona. Y lo dices delante de todos y se lo dices a esa persona, perdona. ¿Me perdonas? Sí, por supuesto, te perdono. No pasa nada. Ya sabemos cómo eres. Esa es la parte que no debemos decir, ¿no? Pero, vale, te perdono. Pero cuando te vas a tu casa y estás a solas con Dios, de repente hay algo que te sigue cargando. ¿Os ha pasado? Que tiene que ver con esa situación. Y tú ya has pedido perdón a esa persona. Pero hay algo que te sigue cargando. Y sabes, esa carga en tu tiempo de oración es Dios diciéndote, ¿seguro que no hay nada más? Busca bien dentro tuyo. ¿Seguro que no hay algo más? ¿Seguro que no hay algo ahí escondido y que te ha llevado a actuar de la forma en que has actuado? Y si somos honestos, lo que deberíamos hacer es volver a hablar con esa persona o con las personas y decirle, ¿sabes qué? Esto es realmente lo que me ha pasado. ¿Sabes? Cuando antes te he contestado de esta forma, no ha sido porque en ese momento he saltado, no. Es porque, mira, dentro mío tengo este sentimiento, hay esta situación. Deberíamos ser capaces de tener esa honestidad. Y esa persona mirarte entonces y decirte, ¿sabes qué? No pasa nada. Te perdono. Cuando ofendemos a los demás y se produce esa situación, hay que pedir perdón a Dios también. El primero al que ofendemos es a Él. Luego a las personas. Y eso nos va a quitar esa carga, nos va a liberar de eso. Yo todo el tiempo la estoy liando, pero estoy contento. Bueno, no contento de liarla. Contento de que a través de esas situaciones veo que Dios trabaja en mi vida, ¿no? Pero creo que nuestro mundo, el mundo que nos rodea, nos necesita con esa honestidad. Necesita esa honestidad. Todo el mundo sabe que no somos perfectos. ¿O creéis que hay alguien que piensa que tú eres perfecto? No, la persona que más te quiere, tu esposa. Mentira, la primera que no. Porque convive contigo, sabe perfectamente cómo eres. No hay nadie en el mundo al que tú vayas a salir ahora a la calle y debes decir, oye, ¿tú crees que soy perfecto? No. Todos saben que no somos perfectos. Así que dejemos de falsificar eso. Dejemos de imitar eso, porque es nuestra maldad. Es la maldad que hay dentro de nosotros, la que las personas de alrededor van a poder ver cómo Dios obra con su luz en esa maldad, en esa oscuridad. Dejemos de fingir, quitémonos esas máscaras. En nuestra maldad, las personas van a poder ver la luz del mundo transformándonos. ¿Cuántos conocéis la historia del conejito de terciopelo? Es una historia muy bonita, es un cuento para niños. En esa historia del conejito de terciopelo, pues hay un conejito que se lo regalan a un niño y este niño coge ese conejito de terciopelo
y lo tiene por un tiempo, pero como el conejito no hace nada, es un peluche que no hace nada y siguen regalándole juguetes al niño, le regalan juguetes mecánicos, juguetes con batería, juguetes que se montan, que se desmontan, el niño deja de lado a ese conejito y lo deja por ahí tirado, pero sabes, llega un momento en el que esos juguetes que se montan, que se desmontan, que tienen pilas, etcétera, se empiezan a descomponer, empiezan a romperse y son juguetes con los que ya no se puede usar, pero el conejo sigue estando ahí. Y hay un momento en el que el niño cae en una enfermedad bastante grave que lo lleva casi al borde de la muerte y el conejo es lo único que tiene ese niño y a lo que ese niño se aferra. Y se coge a ese conejito y se queda con el conejo. Y incluso es una historia muy bonita acerca de la autenticidad, de la realidad, de ser reales. Hay un momento en el que el conejo, incluso el conejo de peluche, se le cae una lágrima de verdad, porque el niño lo ama tanto, lo ha aceptado tanto, que incluso lo ha puesto a jugar con otros conejos de verdad. Y el conejo se siente amado, se siente comprendido. Y hay un momento del cuento, de esa historia, en el que el conejo tiene un diálogo con un caballito de madera. ¿Sabéis aquellos caballitos que son balancín, donde se suben los niños? El conejo tiene una conversación con el caballito y dejadme que os la lea. ¿Qué es ser real?, preguntó un día el conejito, cuando todos los juguetes estaban juntos antes de que Nana viniera a arreglar la habitación. ¿Es tener cosas que zumban en tu interior y una palanca que te hace funcionar? Ser real no consiste en cómo estás hecho, dijo el caballito. Es algo que te pasa. Cuando un niño te quiere durante mucho, mucho tiempo, solamente para jugar contigo, y te das cuenta de que con el tiempo no solamente te quiere para jugar contigo, sino que realmente te quiere, entonces te conviertes en algo real. ¿Duele?, le preguntó el conejito. A veces, dijo el caballo, que siempre era de fiar. Pero cuando eres real, ya no te importa que te hagan daño. ¿Te sucede de pronto, como cuando te dan cuerda? ¿O poco a poco?, preguntó el conejito. Esto no te ocurre repentinamente, dijo el caballo. Te vas haciendo poco a poco y tarda mucho tiempo. Por eso no le suele ocurrir a los que se quiebran con facilidad, a los que tienen bordes afilados, a los que se guardan cuidadosamente. Generalmente, cuando te haces real, casi todo tu pelo se ha desgastado, tus ojos se han salido, tus articulaciones están sueltas y te sientes muy maltrecho. Pero estas cosas no importan ya, porque una vez que eres real, ya no puedes ser feo, excepto para la gente que no entiende. La realidad de nuestra relación con Dios es que cuanto más profundo vamos en nuestra autenticidad y honestidad, más obra el Evangelio en nosotros. Tenemos más oportunidad de ser hechos nuevos y de vivir aquello que nos ha llamado Dios a ser, su pueblo y su iglesia. Deseo que podamos ser una comunidad honesta, una comunidad auténtica, una comunidad en la que se pueda confiar y que nuestro Dios sea proclamado por el poder que también actúa en nosotros. Amén.